Para los que se unieron hoy, rápidamente me presento. Mi nombre es Torney Irving Picoy Nostroza. Actualmente estoy a cargo del área de ingeniería para proyectos en Barson, proyectos que tengan donde se intervienen en el diseño de herramientales, diseño y fabricación de herramientales, diseño y fabricación de máquinas, herramientas, o también algún otro proyecto de desarrollo que pudiera surgir. Un poquito de mí es la parte, comentarles que soy técnico mecánico industrial desde el 2007. Desde el 2008 empecé a trabajar en la industria, a sumergirme, empezando en almacenes y después abordando diferentes áreas. Después obtuve mi título de ingeniero mecatrónico y a partir de ahí empecé a abordar proyectos más retadores que dentro de la mecatrónica como tal, con sistemas neumáticos, hidráulicos, aunque ya los venía haciendo, pero de forma formal empecé a estructurar toda esa disciplina. Y recientemente, bueno, hace un par de años, obtuve mi título de maestría en diseño de plantas industriales, que me permitió ahora sí entender un poquito más sobre todo el trabajo que se requiere dentro de plantas industriales y pues toda la parte de conceptos quizás un poco distanciados de la mecatrónica, pero que también son importantes e intervienen dentro de un proceso industrial como tal, desde las instalaciones hasta los procesos como tal. Un poquito de mi experiencia, principalmente he estado como diseñador de máquinas, herramientas y herramientales, pocayoques, checking fixtures, moldes de inyección y algunos proyectos de troqueles. Y eso me ha permitido también ver las cosas críticas al momento de diseñar máquinas. Es decir, he estado también como supervisor de procesos, supervisor de operaciones. He sido maestro y pues también como capacitador externo ante la STPS, principalmente enfocado a conceptos de Lean Manufacturing, diseño y Lean Manufacturing como tal. Bueno, eso es un poquito de mí. El día de hoy vamos a enfocarnos ya de lleno en el diseño de checking fixtures, compartirles, como les comentaba, fundamentos y quizás algunas cuestiones desde nuestra experiencia que consideramos importantes al momento de abordar estos proyectos. No pretendemos que esto sea como una clase formal, sin embargo, queremos acercar ese conocimiento, esa experiencia, para poder responder a algunas dudas que pudieran surgir y de esta forma poder establecer también un canal de comunicación para poder ahora sí entender todos los conceptos detrás que requieren ser entendidos para poder ahora sí comunicarnos en estos tipos de proyectos. El seminario empezó ayer. Ayer vimos lo que estaba enfocado a GD&T, interpretación de planos y GD&T. Y como tal, el seminario tiene el objetivo justamente de poder compartir esa experiencia para poder abordar este tipo de proyectos, desde una buena interpretación de planos hasta lo que se requiere para poder abordar un proyecto de este tipo. También. Perfecto. Permítanme saber si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Ok, perfecto. Listo. Entonces, continuando con la presentación. Ayer empezamos con esta premisa, que en la industria podemos fabricar múltiples componentes y esto va a depender mucho de los materiales, los procesos y las tolerancias, lo que va a repercutir en el costo total de las piezas, ¿verdad? Hicimos una descripción de algunos procesos y algunas consideraciones importantes. Nos centramos mucho en la parte de la documentación que es requerida para poder ahora sí comunicar nuestra necesidad, porque básicamente el día de hoy vamos a partir de esa documentación y pues de los elementos que nos van a ayudar a comunicar. En este caso, ayer vimos algunas normas ASME, como la ASME Y14.100 o la ASME Y14.100M para métricos, aquí lo pongo, y comentamos algunas otras normas, como la ASME Y14.5, donde posteriormente abordamos algunas cuestiones. Las normas son muy amplias y tendremos que requerir mayor cantidad de horas para poder ahora sí entenderlas e interpretarlas, ¿verdad? Porque cada proceso las interpreta, cada área las interpreta,
para poder sacarle el mejor provecho a las normas, porque al final de cuentas estas normas son lineamientos que nos van a poder garantizar justamente el compartir y entender y usar sobre todo pues las herramientas que tenemos para poder obtener el resultado que estamos buscando. En nuestro caso particular, un dispositivo de control como tal. Hicimos el énfasis ayer de que no diseñamos una pieza aislada, porque prácticamente siempre una pieza va a formar parte de un subconjunto más grande, ¿verdad? Y pues la documentación es importante al momento de fabricarla. Hicimos énfasis en las tolerancias porque también en el mundo real nada es ideal, ¿verdad? Nos manejamos con cierto grado de precisión. Cuanto mayor es la precisión, más costoso va a ser, porque vamos a requerir quizás más procesos más procesos o quizás procesos más elaborados como tal. Y es el caso de, por ejemplo, un maquinado CNC contra un electroerosionado, ¿no? Es un proceso, al final de cuentas, o un corte por hilo. Son procesos quizás un poquito más pues, elaborados, pero que nos van a permitir llegar a ciertas precisiones, pero también como tal van a ser más costosos. Entonces, a nivel industrial podemos fabricar cualquier tipo de componentes. Sin embargo, esto va a depender mucho del nivel de precisión. Y ayer justamente comentábamos eso, ese requerimiento como tal para poder, ahora sí, partiendo de este dilema, abordar un proyecto y cómo ahora sí encararlo para poder desarrollarlo como tal. Entonces, el GD&T es un elemento que nos va a permitir comunicar para poder, ahora sí, avanzar en el desarrollo con diferentes áreas. Llamémosle el área de calidad, el área de producción, el área de procesos, ¿verdad? Cuando abordamos un proyecto a nivel industrial, es muy diferente a cuando abordamos un proyecto, por ejemplo, un proyecto escolar o un proyecto en taller. Y la intención también del seminario no es compartirles, ahora sí, normas y normas y normas, pero sí poder hacer entender que son diferentes ahora sí, el proceso o procedimientos que se siguen para desarrollar un proyecto como tal, ¿no? Y comentarles quizás algunas cuestiones muy, muy importantes que quizás en la carrera o durante la carrera ahora sí se van a tocar para poder ahora sí entender de qué estamos hablando como tal. Entonces, partiendo de lo que vimos ayer, que son las tolerancias como elemento fundamental para comunicar, ahora sí, la necesidad de fabricar una pieza, con qué grado de precisión, cuál va a ser el control. Nosotros encontramos que las tolerancias dimensionales y geométricas son esa herramienta clave para poder, ahora sí, expresar de forma clara qué es lo que vamos a controlar, cómo lo vamos a controlar y con qué elemento lo podríamos controlar como tal, ¿verdad? Como diseñadores, diseñamos una pieza, pero al momento de fabricarla, esa fue la conclusión de ayer, una parte del desarrollo es el diseño, la otra parte del desarrollo es la fabricación y la otra parte del diseño es la validación. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la fabricación y la validación como tal, ¿verdad? Y no solamente fabricar la pieza, sino también validar también el proceso de validación de la pieza como tal, viéndolo desde una perspectiva también un poco más industrial. No nos olvidemos que el seminario justamente está pensado para compartirles nuestra experiencia y pues nuestra experiencia es un poco más a nivel industrial. Entonces, si hay temas que no se logran entender en su totalidad o quizás utilizamos una palabra que no se escuche, pues la intención también es poder resolverlas y para que todos pudiéramos estar en el mismo entendido. Perfecto. Otra cuestión que también vimos el día de ayer fue que ayer nos enfocamos mucho en la parte del producto como tal, ¿sí? Diseñamos una pieza, esta pieza forma parte de un ensamble y este ensamble pues va a tener una cierta tarea o va a formar parte de un sistema que va a tener una tarea en específico, ¿no? Llamémosle una parte del coche como tal, como por ejemplo. El día de hoy nos vamos a enfocar
ya como tal a trasladar esas características del elemento como tal que definimos ayer o que vimos hasta ayer y las vamos a trasladar a un dispositivo que nos permita validar. ¿Por qué? Y así es como empezamos el día de hoy. Con el GD&T de la pieza, bueno, un repaso, que cuando vemos GD&T, hay muchas, viéndolo viendo desde el punto de vista de la norma ASME 14.45, hay muchos puntos a considerar, pero pues en este seminario vamos a abordar algunos. El día de ayer abordamos los más importantes y ahorita los repasamos. Lo más importante al momento de abordar y entender el GD&T como tal, o las tolerancias geométricas dimensionales, es entender lo que es un marco de referencia, porque sobre ese marco de referencia nos vamos a mover. Y a partir de ahí empezamos a trasladar lo de la pieza a un dispositivo que va a controlar esa pieza. Y el marco de referencia se traslada también al momento de diseñar el dispositivo como un check-in fixture. ¿Qué es el marco de referencia? Como vimos ayer, son planos, son superficies que están dispuestas de tal forma que al momento de cruzarse, a 90 grados cada una con respecto a la otra, nos da un sistema de coordenadas. Y ese va a ser nuestro sistema desde el punto donde nosotros vamos ahora sí a empezar a validar o a referenciar todas las características que nosotros consideremos importantes. Llamémosle características a las cotas dimensionales, algunas dimensiones lineales o incluso las dimensiones con las tolerancias geométricas como vimos ayer. Habíamos visto que existen diferentes tolerancias geométricas. Aquí tenemos, puse las tablas, para los que no estamos muy familiarizados, tenemos categorías para poder controlar forma, perfil, orientación, localización y cabeceo. Dentro de las más utilizadas en dispositivos, pues encontramos la parte de la planitud o planicidad, la parte de la cilindridad. Los más utilizados son los perfiles de superficie, la perpendicularidad, el paralelismo y las posiciones. Esos son, hay veces, cuando vemos un plano ya de producción o para validar una pieza, o liberación de pieza, mejor dicho, pues nos encontramos estos tipos de tolerancias ya de cajón. Ya después vienen algunas otras tolerancias adicionales, pero pues estas son las más comunes que nos encontramos. Y básicamente, ¿qué es lo que nos tratan de decir? Vamos a hacer un control de la forma. Para eso, a ver, permítame, antes de abordar, por ejemplo, haciendo énfasis de este lado de la imagen, aquí vemos que tenemos dimensiones, perdón, lineales, ¿verdad? Con una cota. Estas dimensiones van a estar sometidas a cierto tipo de tolerancia. Generalmente aquí, cuando vemos en la norma, pues nos tomamos como cotas base. ¿Qué son cotas bases? Pues cotas ideales que están marcadas con un rectángulo. Sin embargo, en la realidad, pues hay una tolerancia. En la realidad vemos con una medida y una tolerancia. Generalmente hemos visto tolerancias con los signos más menos y un numerito atrás, ¿no? Eso implica que hay un máximo y un mínimo. O quizás de otra forma, como dos medidas diferentes, uno mínimo y otro máximo. Entonces, las tolerancias se pueden expresar de diferente forma, pero al final siguen siendo lo mismo. Son tolerancias lineales, dimensionales. ¿Qué implican este tipo de tolerancias? Que van a variar el tamaño, ¿verdad? En este caso, si quisiéramos saber el ancho de la pieza, pues tomamos una cota de este lado y de este lado, ¿verdad? Y con eso ya tenemos el ancho de la pieza. Si le aplicamos una tolerancia, quiere decir un máximo y un mínimo, pues la medida va a variar entre ese máximo y ese mínimo. ¿Por qué cuestión? Porque en el mundo real siempre hay un grado de precisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más puede variar? Pues que sea más largo o más corto. Entonces siempre va a cambiar una tolerancia dimensional, siempre va a cambiar el tamaño como tal. Igual con el diámetro de los barrenos que vemos aquí, ¿verdad? Estos son unos barrenos. Si aplicamos una cota o queremos medir el tamaño del barreno, justamente lo que va a variar con un máximo y un mínimo, aquí vemos, aquí justamente tenemos el tamaño que varía entre
entre 7 y 7.2. Aquí ya estamos viendo que es una medida dimensional como tal, y pues lo máximo que va a cambiar es el tamaño. Pero las tolerancias geométricas nos ayudan también a poder controlar la forma. Entonces, es el uso de las dos. ¿Por qué? Porque lo que una no nos ofrece, la otra lo compensa. Por un lado, controlamos la forma con las tolerancias lineales, dimensionales, y por el otro, el tamaño. Por un lado, controlamos el tamaño con las tolerancias lineales, y con el otro lado, controlamos la forma o la orientación con las tolerancias geométricas. Entonces, vamos a dividir estas dos, ahora sí, este segmento que tenemos en la imagen, que generalmente así es como lo presentamos, en dos partes, tolerancias lineales y tolerancias geométricas. Pero al momento de hacer el análisis, los vamos a tener que usar de forma conjunta. Vamos a ver más adelante eso para poder trasladarlo. Pero pues eso es lo que vimos el día de ayer, para poder entender lo que vamos a hacer el día de hoy. Y haciendo un resumen rápido, el marco de referencia pues es prácticamente poder vincular las caras o las superficies que van a ser base para nosotros ubicar la pieza. ¿Ubicarla dónde? En un punto, ¿verdad? En un punto que va a ser nuestro marco de referencia, como vimos. Ahora, ¿eso cómo lo trasladamos a nivel industrial? Quizás en la parte de metrología, pues va a ser nuestra posición auto, quizás. ¿Cómo la vamos a alinear en el espacio? Porque no nos olvidemos que hay máquinas que también hacen el control. Si bien hay máquinas que nos ayudan a maquinar, como las máquinas CNC, hay máquinas de control numérico, pero para medición, que son las CMMs. Y para poder usar esas máquinas necesitamos un marco de referencia. Entonces, estos planos, la forma en cómo los vamos a alinear o cómo vamos a ubicar la pieza a nivel de medición o validación, nos van a permitir justamente encontrar esa posición, que llamamos posición auto, en el espacio para poder hacer, ahora sí, para poder medir diferentes zonas y compararlas con nuestro modelo matemático o modelo CAD. Perfecto. Entonces, ese sería un poco el repaso del día de ayer. Entrando en tema para el día de hoy, entonces, entendiendo esto, la importancia de las tolerancias, de las dimensiones, ¿cómo abordamos el diseño de Chicken Fixture? Entonces, aquí vuelven a aparecer, pues ahora sí, cuestiones, temas o conceptos clave, como por ejemplo, qué materiales vamos a utilizar, cuál va a ser el entorno de uso, incluso cuál va a ser el tamaño del fixture que vamos a implementar o desarrollar, porque pues ahora sí, cuanto más grande podamos hacerlo, cuanto más robusto, más costoso va a ser. Y eso es algo que repercute mucho en el área de compras, por ejemplo, dentro de un desarrollo como tal. Si se tienen los planos actualizados, o se tiene el modelo matemático o el modelo CAD también, porque generalmente a veces se hacen desarrollo y se cuentan con los planos, más no con el modelo CAD, porque como están constantemente en cambios, y hay veces para el área de proceso, cuando se libera un producto, ya tienen que estar haciendo los herramientales y pues como están haciendo cambios o iteraciones, muy difícilmente tenemos un CAD 3D actualizado, ¿verdad? Entonces, todo esto va a depender en qué punto del proyecto, de un proyecto como tal, nos vamos a desarrollar un dispositivo de control. Otra cuestión, pues son las horas de maquinado, así como el tamaño. Las horas de maquinado de todo el conjunto, pues también repercute. Y algo más crítico todavía es el tipo de fixture, que va a depender mucho del tipo de control que vamos a implementar. Pueden ser por atributos, que son como los que vemos en pantalla, donde se utilizan pines, calibres, pasa no pasa, básicamente, o fillers también, cuando controlamos perfiles, o por variables, donde se utilizan un indicador de carátula. Generalmente están como, ahora sí, como tipo un reloj, pero con una punta. Y lo que hacen es, miden cierta profundidad, pero a nivel milimétrico, cuando los posicionamos y desplazamos sobre una superficie, ¿no? Entonces, pueden ser variables o por atributos, como contaba, o incluso mixtos, ¿verdad? Para unas cuestiones pueden ser por atributos y para otras cuestiones pueden ser variables. Unos lados, perdón. Ahora, la otra parte que veníamos viendo ayer también repercute mucho los ajustes y las tolerancias que vamos a utilizar. Por un lado, para la pieza que vamos a controlar y por otro lado, para el mismo dispositivo que vamos a implementar. Y algo también importante que nos ha tocado ver es la validación y la liberación.
Porque no es lo mismo tener un dispositivo a nivel de piso o a nivel de liberación para línea a un dispositivo en laboratorio. Generalmente los dispositivos para línea los hacemos con atributos para que ahora sí sean más robustos para que perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, cuando uno se entra de lleno al desarrollo de dispositivos, de herramientales, pues son cuestiones que van apareciendo conforme vamos desarrollando un proyecto como tal. Y tenerlas presentes de un inicio es muy importante. Entonces, toda la presentación la hemos desarrollado con esa perspectiva, como un desarrollo como tal, para poder entender por dónde podemos ir avanzando o cómo ir entendiendo todo el proceso de diseño. Entonces, entendiendo estas cuestiones, empezamos con qué son los check-in fixtures, también llamados los dispositivos de control o herramientales de inspección o medición. Son herramientas que fabricamos para poder verificar de forma rápida, y eso es importante, para poder fabricar de forma rápida y sobre todo con un nivel de precisión determinada, si una pieza cumple con las dimensiones y tolerancias especificadas para el diseño. No nos olvidemos que estos dispositivos están pensados para la industria como tal, ampliamente utilizados en la industria automotriz. Sin embargo, están pensados para poder liberar las piezas y surgen como una necesidad para poder evitar tomar medidas de forma meticulosa con un vernier o con un micrómetro, cada pieza que va saliendo de la línea de producción. Si haríamos eso, tardaríamos, o la persona encargada de validar las piezas, tardaría muchísimo. Entonces, estos dispositivos nos permiten justamente eso. Tienen esa función, liberar las piezas que se están fabricando, sobre todo ver y verificar de forma rápida y precisa, ¿verdad? Entonces, algunas características que cumplen son pues, el diseño específico de cada pieza. Se tiene que fabricar el modelo, perdón, con el modelo 3D de la pieza. ¿Por qué? Porque es como una vestimenta medida, como tal, como vemos aquí en la pantalla. Aquí vemos si no me equivoco, este es un reposabrazos. Y aquí vemos que el dispositivo está construido en torno a esta pieza, ¿verdad? Para poder controlar las características importantes. En este caso, como el perfil y algunos otros calibres que miden la altura. Pero pues, ahora sí, son elementos que están ahora sí pensados para usarse en un dispositivo que está perfectamente hecho a la medida, en otras palabras. Por otro lado, otra de las características son pues, los materiales que se van a emplear. Estos tienen que ser estables, duraderos. Los más utilizados son el aluminio, los aceros tratados y algunas resinas como tal, pero tienen ahora sí, el objetivo de evitar deformaciones o daños a la pieza como tal, ¿verdad? Otra característica son los elementos de sujeción y las de referencia. Cuando hablo de sujeción, principalmente nos enfocamos a los clamps, que son los elementos que van a sujetar la pieza para poder realizar el control. En este caso vemos aquí cómo está el sistema clampeado o sujeto al dispositivo, como tal vez. Una vez que se clampea, se puede ahora sí realizar el control. Se utilizan unos dispositivos calibre, pasa no pasa, fillers, flush, diferentes elementos que ahora sí estamos proponiendo dentro de nuestra propuesta. Pero los elementos de fijación justamente son los que nos permiten poder anclar la pieza para que no se mueva durante la inspección. Esos son los elementos de sujeción. Y pues los elementos de referencia son los puntos que van de cierta forma, también los podemos definir como los localizadores, que nos van a permitir ubicar la pieza dentro del dispositivo para poder, ahora sí, ubicarla de forma correcta o alinearla de forma correcta, ¿verdad? Y adicional, otra característica son los instrumentos de medición integrados. Por ejemplo, los instrumentos de medición como los indicadores de carátula como tal, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto es un poco de la definición de los check and fixture como tal. ¿Qué son? ¿Y por qué existen? Pues, más que nada, como comentábamos, son ampliamente requeridos por la creciente producción en masa. Y sobre todo por la necesidad de asegurar calidad sin frenar la línea de producción. Creo que ese es un valor agregado de los dispositivos de control
que nos permita validar la pieza o lotes de pieza a medida que se va produciendo, sin necesidad de parar la línea de producción. Entonces, el valor principal que aportan es ayudar a decidir, sobre todo en segundos, si una pieza es aceptable o se debe rechazar como tal. Y esto lo que evita es pues, cuellos de botella y quizás costos de retrabajo eh, por si hay que tener que afinar algún proceso dentro de la línea de producción como tal, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la razón de por qué existen estos dispositivos. Algunas funciones principales. Aquí vemos una CMM, como comentaba. Este es un dispositivo de control numérico, una herramienta de control numérico, pero que mide. Aquí no maquinamos, medimos. Entonces, algunas funciones que tenemos para los dispositivos de control es verificar de forma rápida las dimensiones y las tolerancias de forma rápida sin necesidad de recurrir a un CMM. Principalmente los check fixtures lo utilizamos para ellos. Ya después vamos a ver otros elementos, algunas otras variaciones que podemos encontrarnos por ahí, que nos van a permitir quizás sujetar la pieza, pero ahorita lo vemos eso. Otra función es controlar la calidad en la línea de producción para detectar las desviaciones antes de que la pieza se avance. Otra función principal es la repetibilidad de la medición, reduciendo la variabilidad entre inspecciones. Para eso se hace un examen, hay muchas pruebas que se le hace a un dispositivo que quizás ahorita en este punto queda fuera del alcance del seminario, pero pues también al dispositivo se le hacen pruebas, ¿no? De repetibilidad y para asegurar justamente esto, la repetibilidad de la medición. Y otra función es la de simular el ensamble, asegurando que la pieza encaje en el producto final, sobre todo en piezas que van a ser ensambladas, como en los coches, por ejemplo. También lo que se hace, se pretende garantizar con estos dispositivos, por eso también le llamamos posición auto, porque lo que busca es poder garantizar un ensamble de la pieza en el ensamble final, digamos. Hacemos una simulación del ensamble, incluso cuando estamos haciendo ese control, para que después cuando llegue al siguiente proceso donde quizás se tenga que ensamblar o realizar el ensamblaje de todo el subconjunto que se está desarrollando, no se tengan esos problemas de incompatibilidad o de rechazo porque un barreno está fuera de tolerancia o un pin no calza, en fin, ¿no? Entonces, básicamente también sirve para eso. Esa es una de las funciones. Y pues también para el área de calidad, la documentación. Sobre todo la documentación que permite validar cierto tipo de piezas, cierto tipo de características o incluso cierto tipo de lote de producción como tal, ¿no? La documentación de calidad donde se pueden integrar ahora sí las etiquetas, los códigos o el sistema de trazabilidad como tal, toda la trazabilidad que se tiene para un cierto tipo de fabricación de pieza. ¿Dónde los hemos encontrado? Pues para el área de automotrices, en el área aeroespacial, incluso en algunas cuestiones electrodomésticas también, y en empresas donde hacen, pues ahora sí, máquinas también, ciertos tipos de máquinas sobre todo, donde se tiene que hacer un recubrimiento de todo un sistema, ¿no? Como tal. Bueno, esa es un poco a grandes rasgos la razón de ser de los dispositivos de control. Y pues existen diferentes tipos. Aquí mostramos algunos, digamos, pues básicos como tal. Existen varios y pues ahora sí cada uno va a tener una función específica. Existen tantos como funciones se requieran a nivel industrial. Y pues lo que se hace generalmente se categoriza dependiendo el tipo de validación, ¿no? El tipo de sistema, que si es automatizado, es manual, es mecánico. Como comentabas hace un momento, es por atributos, se utilizan pines como los que vemos aquí. Si pasa, no pasa, principalmente. Por un lado tenemos una medida que pasa y por el otro lado una medida que no pasa. Estos son los que llamamos pines Go-No-Go. Y estos son los pines flush, que básicamente miden la altura. Lo mismo pasa, no pasa, pero a nivel de alturas. Entonces, sobre una superficie de referencia como tal. Entonces, estas son algunas básicas. Y por un lado tenemos los check-in fixtures como tal, que son herramientas que diseñamos para verificar de forma rápida que una pieza cumple con sus dimensiones y tolerancias. Lo que se busca siempre es facilidad de uso, robustez, y pues que podamos liberar la pieza sin ninguna complicación como tal. Aquí vemos cómo una pieza calza y cómo se aborda, ahora sí, a nivel de boceto, el uso de
este dispositivo. Por otro lado, tenemos los holding fixtures, que básicamente son dispositivos que aseguran la posición de una pieza para que se mantenga estable para su medición, ya sea que se usen CMM o que se usen ciertos dispositivos como este indicador de carátula que vemos aquí. Aquí están los indicadores de carátula que me comentaba. Y básicamente nos permiten sujetar la pieza para poder tomar ciertas mediciones, ¿verdad? Estos dispositivos también se utilizan, pero la intención es básicamente sujetar la pieza para que no haya mucha variación. Y pues tenemos los gauges, que son instrumentos de medición usados para verificar dimensiones como tal, como vemos aquí, y tolerancias o características específicas de una pieza, como vemos con los flush. Perfecto. Entonces aquí vemos un ejemplo de los check-in fixtures por atributos. En este caso vemos como una pieza, esta sería la pieza. Y pues aquí de este lado tenemos el dispositivo de check-in fixtures. Aquí tenemos ahora sí, los dos formas de control por pines. Como vemos, aquí tenemos un pin que controla la posición de un barreno como tal. Y tenemos un indicador de carátula que también va a controlar la posición, pero más que nada va a controlar la desviación de cierta sección como tal, ¿verdad? Por eso está dispuesta de este lado y en este otro lado, que básicamente va a controlar la desviación en cierta dirección de una parte específica de la pieza, ¿no? En este caso de este check-in fixture, así se evaluó. Y por esa razón tenemos en dos direcciones ahora sí, los bloques con los bujes para poder insertar nuestro indicador. Entonces, este es un ejemplo de cómo es que también podemos tener diferentes tipos y con diferentes formas de medición como tal, ¿no? Y aquí vemos cómo se construye y cómo se ve lo diseñado con la realidad. Pero siempre la premisa sigue siendo que sea fácil de utilizar, que sea a nivel robusto, y pues todo esto nos ha dejado cierta experiencia para compartirles algunos detalles. Este es otro ejemplo. Aquí vemos más que nada es por atributos. Esta es de una pieza plástica, para una pieza plástica como tal. Y pues lo que controlamos aquí son las superficies, como vemos. Estos tienen, la pieza tiene unos pines, lo que llamamos generalmente clips. Y pues la intención es que este dispositivo pudiera, en la mejor de los casos, pues hacer que las mediciones, como comentamos, sea rápida. Entonces la pieza con estos jaw clamps o mordazas retráctiles o clamp retráctiles como tal. Estos tienen como vemos aquí, unos choc, digamos unos cables que van a retraer. De dentro tienen un cable de acero. Entonces este cable de acero se conecta en este bloquecito. Y al momento de accionar el clamp, lo que hace es retrae el cable de acero interno y con eso lo que ocasionamos es que esto se cierre, ¿verdad? Entonces, al momento de cerrar, prácticamente lo que estamos haciendo aquí es clampeando los clips de la pieza plástica. Con eso nosotros aseguramos que esté posicionada y como todos tienen la cierta altura, ya están alineadas o ubicadas para poder tomar la medición como tal. Por un lado, de color amarillo se nota la medición de superficie y por otro lado, color verde, la medición de la división de las caras laterales. Entonces, generalmente en este tipo de piezas, cuando hay simetría, pues lo hacemos de un lado y del otro, como vemos aquí. Y pues aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces, estos son dispositivos de control. Perfecto. Viendo estos tipos de dispositivos de control, hay algunas características que comparten los dispositivos de control. Estas características nos permiten abordar de mejor manera, sobre todo, una propuesta de diseño, ¿no? Por ejemplo, tenemos una placa base, ¿sí? La placa base siempre va a estar, cuando digo placa base es todo el conjunto base que tenemos aquí. Ahora sí va a llevar sus jaladeras, sus pines de localización o sus esferas de localización. Va a depender del tipo de proyecto que se esté desarrollando como tal, el nivel de precisión, pero básicamente es el subconjunto
que ya va a quedar definido como tal, ¿no? Como vemos aquí, todas comparten. Aquí tenemos una placa base, ¿verdad? Y en esta otra tendremos una placa base. Entonces, hay subconjuntos que nos van a permitir a nosotros, pues, tener justamente una idea de cómo abordar los proyectos. Después tenemos los localizadores, que van a ser los elementos que nos van a permitir ubicar justamente la pieza para poder tomar las mediciones, ¿verdad? Entonces, estos son lo que llamamos los localizadores. Una vez que ubicamos la pieza, nos vamos a encontrar con los elementos que van a sujetar la pieza. Pues en este caso tenemos los clamps o el sistema de clampeo como tal. En este punto también hay veces lo que se busca, como vimos hace un momento, estos dispositivos también cumplen la función de ensamblaje. Entonces, cuando vemos la parte de sujeción, en la mayoría de los casos, también lo que simulamos es la secuencia de sujeción como tal, ¿no? Cómo se va a sujetar la pieza en el mundo real o en el ensamble real, también lo simulamos con la sujeción con el sistema de clampeo. Por eso es que también es una parte independiente que se aborda dentro de los dispositivos de check-in fixtures. Y después, una vez teniendo estos elementos definidos, podemos empezar a fabricar los elementos de control o abordar los elementos de control. ¿Cuáles van a ser los elementos de control? Los pines, los go-no-go's, los flush, los indicadores de carátula. Esos son los elementos que nos van a permitir tomar las mediciones, como habíamos visto, ¿no? Las de posición, las de perpendicularidad, las de forma. Entonces, básicamente, eso. Y otra característica importante de los dispositivos de control es que también tenemos las etiquetas o los labels. Tener un buen etiquetado de los dispositivos de control nos ayuda mucho a poder, ahora sí, hacer los manuales, como por ejemplo vemos aquí, los grid lines, que están... son estas características que vemos en los dispositivos, ¿verdad? Que a veces decimos, pues no sabía para qué era, pero tienen una razón de ser, ¿no? De este lado tenemos los grid lines, de este lado tenemos las leyendas de cuál va a ser la tolerancia a nivel de gap, como generalmente llamamos, que es la separación que existe sobre una superficie nominal, como vimos ayer. Entonces, todo este marcaje también tiene su propia podríamos decir, su propia forma de abordarlo, porque al final, verlo de esta forma nos permite estructurar una forma de trabajo que nos va a permitir ahora sí definir bien el alcance del proyecto. Porque generalmente a nivel de compras o a nivel de diseño, pues tenemos el proyecto como tal, pero no sabemos, hay veces se escapa, quizás por la premura o por muchas cuestiones, pues ahora sí algunos detalles que nos permiten ahora sí tener más claridad de para qué se va a utilizar este dispositivo, cómo lo va a utilizar, quién lo va a utilizar. Entonces hay análisis que se hacen ergonómicamente, como vemos aquí, este monito, nuestro monito, cómo se va a implementar. Se hace una presentación de liberación donde se muestran la secuencia de los datums, el clampeo, y se hace, ahora sí, el control como tal, ¿no? Se hace una revisión de las características donde se evalúan los controles que se van a hacer. Que eso es lo básico, ¿sí? Hay algunas, depende del cliente, se piden más cosas, pero pues lo básico es tener bien claro esta parte, ¿no? Como comentaba, este es un seminario básico, pero pretendemos que sea lo más completo posible, por si en algún momento se encuentran con estos dispositivos, ya sea a nivel industrial o a nivel académico, podamos entender todo lo que conlleva hacer uno de estos dispositivos y de dónde partimos para hacer estos dispositivos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, habiendo visto esas características importantes, pues hay un proceso de diseño principalmente que nosotros llevamos como tal, a grandes rasgos. Hay un proceso de diseño incluso, hay procesos de diseño para todo tipo, desde lo más formal, incluso hay procesos académicos para desarrollar diseños. Este puede ser uno más. A nivel de experiencia comparto un poquito el nuestro y algunas cuestiones que nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo,
todo proceso de diseño para estos dispositivos de control empiezan con un levantamiento, lo que llamamos un RFQ, ¿no? Un Request for Quotation. Aquí nosotros hemos visto que es muy importante tener bien clara el entorno, para qué se va a utilizar el check and fixtures, quién lo va a utilizar, si se tienen las piezas, sobre todo ver el nivel en el que se encuentra el desarrollo, ¿no? Si la pieza es una propuesta, ya está en etapa de prototipo o ya está en etapa de prácticamente ya va a entrar a producción, ¿no? Entonces, ver la etapa en la que se encuentra ayuda mucho porque con eso tenemos más claridad, la madurez que se tiene el proyecto. Y ya con eso tenemos, digamos, menos opciones de retrabajos como tal. Entonces, lo importante del levantamiento del RFQ es tener toda la documentación que ahora sí que el proyecto nos pudiera proporcionar para tener mayor claridad de lo que vamos a abordar como tal, ¿no? Una vez con toda esa información, los materiales, ¿por qué? Porque también cada empresa tiene estándares como tal. No nos olvidemos que estamos dentro de la industria automotriz principalmente, o la industria aeronáutica. La industria automotriz tiene sus propias normas, además de la ISO 9001, que es la IAT 26949. Entonces, para poder cumplir y dar validación, pues hay otras mejores prácticas y hay muchas otros conceptos que se adoptan dentro ahora sí, de la industria como tal, ¿no? Ahí tenemos, pues, el Core Tools, ¿no? Tenemos, principalmente para abordar proyectos de diseño, tenemos las Core Tools. Entonces, haciendo énfasis un poquito en el Core Tools, pues, sobre todo eso, tener bien claro en qué etapas se encuentra el proyecto. Porque dependiendo de la etapa, nos pueden proporcionar más información o menos información. Entonces, con esa información como tal, se pasa a la etapa de desarrollo de propuesta, que básicamente aquí es donde empezamos a definir bien qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir, ¿no? En este caso, por ejemplo, el resultado de una propuesta sería como la que mostramos aquí. Básicamente es un blocking, o cuando se hacen moldes, se hacen el blocking, lo que se llama blocking, que es un bocetado prácticamente, y con esto para poder identificar los elementos y ver la parte crítica de los elementos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la función crítica que se va a tener en cuenta? También durante durante esta etapa, perdón, de desarrollo de propuesta, pues también se abordan más los materiales que se requieren, si en el caso del requerimiento hay estándares en cuanto a materiales o criterios de validación para la liberación. Es aquí donde se empiezan a tomar en cuenta para poder mostrar ahora sí, para poder darle algo físico como tal, y a partir de ahí entender el alcance visual, ¿no? Una vez que se libera esta etapa, porque son iteraciones, no nos olvidemos que todos los procesos de diseño son iteraciones, ningún proceso es lineal, si bien son bloques que están en secuencia, pero ningún proceso se libera a la primera. Entonces hay iteraciones que se hacen, ¿por qué? Porque pues hay veces hay información que llega de forma tardía, o hay modificaciones, hay variaciones, hay cambios, ¿no? Entonces, es importante entender que siempre van a haber iteraciones y esas iteraciones nos van a obligar incluso a cambiar la propuesta, como en el peor de los casos. Entonces, no hay que olvidarnos de eso. Entonces, por eso es que en esta etapa de desarrollo de propuesta, lo que buscamos es mostrar más rápido lo que se va a hacer, pero con menos complicaciones. Y una vez liberado esto y entendido cómo se va a controlar, qué se va a controlar, ¿no? Algunos elementos y características, pues pasamos a la etapa de validación. Aquí es donde hacemos ya un detallado, y el detallado pues ya también se controla, se hace una presentación como tal, más detallada como la que vimos, porque en esta presentación pues ya hacemos incluso alguna simulación como tal de cómo estaría la pieza, ¿no? Y una vez que se valida toda esta información, se pasa a la etapa de fabricación. Se realizan una vez que se aprueba, se realizan la documentación, que prácticamente la documentación es los planos de despiece, que son los planos de cada parte, que llevan sus propias tolerancias para el ensamble, y la lista de componentes, el BOM, donde se listan los componentes comerciales y en cuanto a materiales también que se requieren.
y pues algunas otras características importantes propios de cada fixture, ¿no? Para que ahora sí fabricación haga la programación si va a ser en CNC o se haga el escuadre, en fin, al final de cuentas. Durante este proceso de validación también nos olvidamos que este es una secuencia, como comentaba. Hay procesos internos, como por ejemplo, ustedes pudieran decirme, Inge, ¿y la etapa de compras no lo tienes? Sí, 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 sí existen las etapas de compras, pero como es una etapa un poco más administrativa, abastecimiento o suministro de materiales, pues lo que se hace es, en esa etapa de validación, a medida que se validan, como ya se liberó la propuesta, lo que se hace básicamente es se detalla y se asegura que las componentes tengan disponibilidad como tal, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que del área de diseño nosotros también trabajamos con librerías y es un requerimiento, una responsabilidad del área de diseño tener esas librerías actualizadas para que tengamos la disponibilidad en cuanto a componentes comerciales, ¿no? Si, por ejemplo, si tengo, generalmente en el caso de los clamps, trabajamos con destaco, perfecto, pero ha habido casos donde, por ejemplo, hay clamps donde se van a 3 semanas, 4 semanas de envío, ¿no? Y quizás por el tamaño o la forma, ¿no? Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, con el área de diseño tenemos, pues ahora sí, responsabilidades de poder buscar otro proveedor, o dependiendo también el proyecto en el que tengamos, ¿no? Tenemos proveedores como Halder o con proveedores como Norelem, que son los que, pues ahora sí también tienen elementos que están enfocados quizás más a World Holding, pero también de este lado pudiera servir. Entonces, es esa responsabilidad de poder tener esa disponibilidad entre los elementos comerciales y es como un proceso interno que está dentro de la validación. Para que ahora sí, una vez que se fabrique, tengamos también cierta flexibilidad a medida que se va avanzando en el tiempo. Y una vez fabricado, eh, pasemos al área de ensamble y ajuste como tal para poder validar el ensamble del dispositivo. Y posteriormente del ensamble tenemos la etapa de medición y liberación, que básicamente es garantizar que el dispositivo se construyó, se ensambló conforme al diseño que se aprobó, ¿verdad? Entonces, este es un proceso a grandes rasgos y algo importante aquí es que no hay que olvidarnos que desde el momento de diseño siempre hay que considerar el nivel de precisión y el nivel de repetibilidad que se va a requerir en las inspecciones. Eso es algo que hemos aprendido al momento de desarrollar estos dispositivos, porque como decíamos el día de ayer, la precisión pues, puede encarecer incluso una material. En este caso, el nivel de precisión puede encarecer el dispositivo por la cantidad de elementos de control, por los procesos que se van a requerir en cada fabricación, ¿no? Entonces, esa parte también es importante cuando se traslada al diseño de dispositivos. Entonces, viendo esto, ¿qué les podemos con nosotros compartir como consideraciones de diseño como tal, al momento, o consideraciones al momento de diseñar los dispositivos de control? Por un lado, todos los puntos de referencia, los detalles de inspección, las abrazaderas y detalles intercambiables se tienen que identificar en un lugar visible, ¿no? Cada uno tiene que tener como su propia leyenda para poder ahora sí evitar fallos al momento de una medición o no nos olvidemos que así como un plano es interpretado por diferentes personas, un dispositivo es usado por varias personas. Entonces, tener ese tipo de orden para poder ahora sí tener para que el dispositivo pueda usarse sin ningún problema. Después, otra consideración que nosotros hemos aprendido es realizar un diseño para el ensamble. ¿Qué quiere decir eso? Usar componentes estándar. En nuestra experiencia nos hemos tocado con fixtures que vienen de otras partes, como tal. Eh, Hay veces las áreas de desarrollo no están aquí en Latinoamérica, no están aquí en México, están en Estados Unidos o están en Europa o en Asia incluso. Entonces traen los fixtures aquí a México, donde se tiene que utilizar. Y toca hacer recambio, toca hacer mantenimiento y pues nos encontramos con componentes que prácticamente tienen otra norma, ¿no? En el caso de los pernos, por ejemplo, nos ha tocado con pernos estándar. Entonces, nosotros generalmente trabajamos con piezas normalizadas y lo más común es trabajar con piezas normalizadas, normas DIN, ¿verdad? Normas DIN. Y más que nada porque también existen proveedores de piezas normalizadas. Entonces, hacer un cambio con ese tipo de componentes ayuda mucho porque, sobre todo, para el mantenimiento. Entonces,
Y si vamos a abordar un proyecto desde el inicio, pues abordarlo desde el inicio para el ensamble. ¿Cómo lo vamos a ensamblar? ¿Qué componentes comerciales vamos a encontrar? Y si son estándares comerciales y normalizados en cuanto a los tornillos, ¿no? Es mucho mejor todavía. Otra cosa importante desde el diseño es es realizar un AMEF o un FMA como tal, para poder identificar sobre todo los elementos críticos y evitar riesgos de falla. Tener esto desde un inicio nos ayuda mucho a poder predecir cómo pudiera fallar el dispositivo, y creo que a nivel de experiencia, hacer una MEF al inicio, en la etapa prematura del dispositivo, ayuda justamente también a acotar sobre todo el alcance del proyecto, ¿no? Para los que no conocemos qué es el AMEF es una herramienta que nos permite ver el riesgo, ¿no? La ocurrencia y el efecto de una falla. Entonces, básicamente, nos permite listar todos esos elementos para poder ahora sí prestar atención al momento de fabricación, ¿no? En el caso de la industria, pues tenemos el AMEF de diseño, sí, como tal. Le damos más también interés al área de procesos, con el AMEF de procesos, y con eso se hace un control plan, ¿no? Pero en este caso, tener esta lista de posibles fallas nos ayuda mucho a predecir, y también nos permite documentar áreas de mejora para próximos dispositivos que se parezcan, ¿no? Otra consideración que nosotros podemos compartir es asegurarse que siempre se tenga la información adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Los planos y los CADs de la pieza, y a último nivel. Sobre todo último nivel, ¿por qué? Porque es digamos, el definitivo, ¿no? A nivel de quizás de versiones, pudiera ser la versión definitiva como tal. Porque siempre cuando en la escuela hacíamos proyectos, tenemos la versión 1, 2 o 3, o la versión final, final buena, final definitiva, ¿no? En este caso, siempre trabajar para poder congelar, así es generalmente nosotros lo definimos, congelar el diseño, y ya cualquier revisión se puede tratar como una revisión como tal, porque también en la parte de documentación trae inconvenientes, sobre todo en las revisiones que se hacen, ¿no? Entonces, por esa razón, siempre procurar el nivel en el que se encuentra la información también. Y otras consideraciones, tener siempre la claridad de los requisitos. Como comentabas hace un momento, pues qué es lo que se le va a hacer al fixture, tener los grid lines, los marcados, cómo se van a hacer los marcados. Eso ayuda bastante porque da una buena presentación sobre todo, y se nota mucho. Se nota bastante en la presentación como tal. Y desde el área de diseño también es importante considerar las características físicas del dispositivo, el peso, el tamaño, porque eso principalmente nos va a permitir, dependiendo del estándar del cliente, pues poner unos tornillos de ojo para poder moverlos con grúa, ¿no? O poder poner algunos u otros elementos, o prescindir de otros elementos que no son necesarios, más que nada justamente porque se puede manipular de forma manual como tal, ¿no? Entonces, más que nada, siempre tener eso presente. Después, eso también nos va a permitir tener, como comentábamos hace un momento, darle un buen uso. ¿Por qué? Porque como son diferentes operadores, entonces que el uso sea a prueba de fallas, en otras palabras. Tener una buena etiquetado nos permite ahora sí, con un buen manual, poder hacer simple el uso, ¿no? Entonces, básicamente eso también es importante. Al tener esas características, nos permite también tener, junto con el etiquetado, nos permite tener un manual de uso o un proceso de uso simple. Bien. Y hablando un poquito de la liberación, ¿a qué me refiero con la liberación? La aceptación del fixtures, una vez que lo hemos fabricado y ya lo hemos utilizado, ahí no se termina. Pasamos a la validación como tal. ¿Por qué? Porque para validar la pieza tenemos que validar el fixture, ¿no? Es como la calibración, digamos, de un dispositivo de medición como tal, ¿no? Tenemos que certificar que la herramienta, no nos olvidemos que estamos haciendo una herramienta de medición, entonces, certificar que este dispositivo cumpla con la medición y apruebe las mediciones que nosotros estamos confiando, ¿no? Entonces, aquí entran los criterios, ¿no? Los criterios
que quizás a algunos ya les ha tocado conocer. Nosotros aquí hay muchísimos criterios, dependiendo también la industria, dependiendo ahora sí el proceso, dependiendo incluso el estado del proyecto. Hay muchos criterios. En este caso, la más utilizada y la que vamos a comentar aquí es que básicamente cuando diseñamos un dispositivo de control, tenemos que asegurar que la precisión y la repetibilidad del fixture sea al menos 10 veces mejor que la tolerancia de la característica que se mide, ¿no? Así es como nosotros definimos esto. Eh, Nos vamos a apoyar del ASME Y14.43 para el momento del diseño. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Lo vamos a ver también de forma muy básica, pero nos gustaría comentar que también hay un criterio de validación para los dispositivos, ¿no? Y ya, para poder terminar un poco de algunas consideraciones importantes desde el área del diseño, pues también comentar que es necesario evitar mecanismos complejos como tal. No nos olvidemos que esto tiene que ser muy simple, muy fácil de usar y sobre todo perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, si usamos mecanismos complejos que dificultan el mantenimiento, pues al final el dispositivo deja de usarse. Entonces, ahí es cuando las áreas de oportunidad están presentes. Tratar de hacerlo lo más simple posible. Y, como comentaba, pues priorizar los elementos estándares que son fáciles de reemplazar como consecuencia y pues asegurar desde el inicio que los criterios de validación de dispositivos, como vimos en el levantamiento en un inicio de proyecto, se estén cumpliendo, ¿no? Perfecto. Algunas cuestiones en la fabricación. Bueno, hay veces cuando no se logra cumplir con las tolerancias de fabricación, ya sea porque el CNC del taller está descalibrado o hay alguna otra incertidumbre por ahí que anda dando vueltas y pues las tolerancias de fabricación como tal no están a la orden, entonces nos toca ajustarlo. Una cosa es diseñar el check-in fixtures para que ahora se podamos ensamblarlo bien y después en la etapa de fabricación se fabrica, pero antes de terminar la etapa de validación, en la etapa de ensamble y ajuste, se tiene que ensamblar y corroborar que las tolerancias del ensamble como tal, ahora sí sean las correctas. Y si no son, se tiene que ajustar. Entonces, algo que no se vale en los dispositivos de control es usar cuñas o lainas para poder compensar esa falta de tolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga se va a utilizar mucho, como si se utiliza mucho, si es un dispositivo que está destinado para poder liberar piezas de líneas de producción, entonces va a estar en taller y el uso rudo en taller, o en piso, perdón, el uso rudo en piso pues es rudo. Entonces, una laina o puede ayudarnos, pero a grandes rasgos, pues eso más que beneficiar, perjudica el desarrollo, el desempeño del dispositivo como tal. Entonces, se trata de evitar mucho eso. Después, algo que también se requiere al momento de fabricar, pues es tratar de utilizar aceros tratados o aceros que no sean susceptibles a la oxidación como tal, ¿no? O poder tener tratamientos, recubrimientos que permitan, ahora sí que perduren en el tiempo y impidan la oxidación, ¿no? Sobre todo como trabajamos con aceros, ante la humedad pues pudieran ocasionarse ciertas oxidaciones y para ello están los recubrimientos y dentro de las consideraciones de fabricación que podemos comentarles es que es recomendable hacerle tratamientos a todos los elementos que se van a ensamblar dentro del dispositivo, si en tal caso lo requiere, ¿no? Controlar las rugosidades es otra característica importante. Hay veces, quizás por la misma maquinado, pues ya se va el dispositivo, pero es importante controlar las rugosidades como tal, que es el acabado superficial que se tiene en la pieza. Porque hay veces nos ha pasado principalmente en algunos proyectos donde incluso al momento de no darnos cuenta, pues pudiera marcarse y después de un tratamiento, pues la marca, más que limpiarse, se magnifica, ¿no? Entonces, una pieza con una marca estéticamente ya no se ve bien, pero más allá de la marca, asegurarse que los acabados, que las terminaciones, pues no tengan marcas como tal, ni del torno cuando da su pasada final o cualquier otro elemento, ¿no? Que pudiera dejar marcas en las partes del dispositivo.
Después, bueno, como comentaba, los tratamientos nos ayudan a proteger los elementos de los dispositivos. Entonces, entender que los tratamientos nos ayudan a que los elementos perduren en el tiempo. Y entonces es una buena práctica, sobre todo, protegerlos con algún tratamiento específico. Y más si van a estar en contacto con la pieza. Si la pieza si el proceso es para sheet metal, por ejemplo, que es doblez la pieza sale de la máquina dobladora o el corte y son chapas metálicas, entonces prácticamente vamos a estar trabajando con metal. Entonces, utilizar a veces metal puede ahora sí dañar la pieza, ¿no? Entonces, a veces utilizamos aluminio o incluso se utilizan ciertas partes de resina para poder justamente impedir el daño del material. Entonces, lo que buscamos es justamente eso, ¿no? Que siempre se dañe menos el material al momento de hacer esas inspecciones, ¿no? Perfecto. Entonces, y por último, pues sería también marcar la referencia de las posiciones de los fixtures para facilitar la inspección y el montaje, como comentábamos. Que asegurarnos de que el marcaje esté correcto y, y se pueda visualizar de forma correcta, ¿no? Y algo muy importante, al momento de de terminar la fabricación, tendríamos siempre que realizar pruebas funcionales. Si el cliente a veces tiene piezas, pues usar esas piezas demo para poder hacer esas pruebas funcionales y ver si se ajusta bien, si se empalma bien, si bien se hacen simulaciones al momento de la validación, pues la parte funcional vivencial deja más información sobre todo y pues esto ayuda mucho a hacer ajustes mínimos, ajustes finos le llamamos, al momento de liberar el fix. Entonces siempre tratar de hacer esas pruebas funcionales si en tal caso se tiene la pieza, ¿no? Perfecto. Bien, este es un poco de lo que podemos compartirles como experiencia al momento de diseñar este tipo de dispositivos. Entonces, para poder empezar a abordar el proceso de diseño como tal, pues tenemos que abordar las tolerancias nuevamente, pero ahora con una norma diferente, la norma ASME 14.43, que básicamente nos dicta o nos da los lineamientos para poder dimensionar y tolerar los dispositivos de los check-in fixtures, ¿no? La norma ASME 14.43 proporciona esos principios para el diseño de los gauges y los fixtures que vamos a usar para verificar esas tolerancias, según los criterios del GD&T que vimos el día de ayer, que es el ASME 14.5. Entonces, de este lado, les comparto un poquito de la norma y un ejemplo de lo que muestra de una pieza o de una representación de la norma, ¿no? Vamos a tomar este ejemplo que tomamos de la norma para poder, ahora sí, poder entender bien cómo trasladar las tolerancias dimensionales del ASME 14.45 ahora a un dispositivo de control. Eh, Como tal, no quisiera que esto se tome como un curso de diseño de check-in fixtures. Quiero comentar nada más el proceso de cómo se abordaría con casos específicos. Y si en tal caso lo prefieren, pudiéramos, y si están de acuerdo, nos pueden compartir en el chat si quieren que hagamos un curso específico ahora sí, de diseño de chicken fixtures con tolerancias o incluso de tolerancias, ahí en el chat para poder ahora sí abordarlo o ver un tema, porque como les comento, este es un tema muy amplio y nos ha tocado siempre que pues ahora sí depende del proceso, de la industria, de la etapa del proyecto, que, que ahora sí se tropicalice dentro tomamos como base esto, pero se tropicalice dentro del proceso como tal, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nada más quiero compartir casos específicos de cómo abordamos, ¿sí? Cómo abordamos. Si no se entiende algo, también nos pueden compartir en el chat. Y pues ahora sí, podemos continuar. Antes, no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Igual le cedo la palabra a mi compañero Isaac para que pudiera ahora sí compartirles algo más. Pues de momento, como ayer les comentaba igual
como en un pequeño tiempo que tuve a mitad del seminario, pues es igual nuevamente agradecerles por el tiempo que están disponiendo para tomar este seminario. Estamos muy emocionados. Igual, por favor, ayúdenos a ir comentando ahí en la cajita del chat. Igual para nosotros saber a ustedes qué les interesaría tal vez, por ejemplo, lo que menciona aquí Link, que si a ustedes les gustaría que profundizáramos más, pero ya en algo más específico, con más tiempo, y pues, por favor, escríbanos. Queremos saber su opinión y pues lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a planear, ténganlo por seguro. Perfecto. Listo. Bien, no sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda. Permítame revisar el chat. Ujú. Ok, ok. Perfecto. Bien. Al parecer no hay dudas hasta el momento. Ok, perfecto. Entonces permítame continuar y vamos a adentrarnos, que quizás esta es una de la parte un poquito más intrincada. Como les comento, si no se entiende, no hay problema. Pueden comentarnos en el chat y podemos solucionar las dudas de forma inmediata, ¿verdad? Entonces, en esta primera diapositiva vamos a ver un análisis de lo que mostramos justamente en el ejemplo que tomamos de la ASME Y14.43. ¿Cómo lo interpretamos al momento ahora sí, de poder trasladar todas estas tolerancias a un dispositivo de control? ¿Ok? Entonces, para hacer esto, comentábamos que hay un criterio, ¿verdad? Para poder validar el dispositivo. Entonces, el criterio que más usamos en general, y el que también, en cierto punto, la norma ASME y 14.43 nos recomienda, es más que nada una recomendación, es usar el criterio del 10%. ¿Sí? Y es como una buena práctica más que nada, no es una norma, o sea, no es una regla como tal. No es estricta. Como les comentaba, cada industria tiene ahora sí tiene sus propias directrices, y pues al momento de liberar una pieza o desarrollar la pieza, pues también el mismo proceso va a dictar ciertos, ahora sí, parámetros que van a limitar más esas directrices, ¿no? Van a ser más flexibles o limitarlo, ¿no? Y como comentábamos ayer, hay procesos de manufactura. Ayer comentábamos alguno. Están los procesos de manufactura para chapa metálica, para los de fundición, los casting, ¿no? Los de fundición, o los de inyección de plástico. Entonces, cada proceso de manufactura va a tener sus propios bemoles, podríamos decirlo así, eh, sus propios retos. Y pues ahora sí, la norma SME 14.43 nada más sirve como unos lineamientos que nos van a permitir ahora sí tener claridad, como el ASME 14.45, para poder abordar los dispositivos de control en este caso, ¿no? Entonces, el criterio para poder validar un dispositivo de control o poder liberar un dispositivo de control que garantice las mediciones que vamos a tomar, en esta oportunidad, pues vamos a usar el ejemplo del 10%, el criterio del 10%, así se llama. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos comenta el ASME? Pues el ASME 14.43 nos dice que cuando un fixture se diseña para verificar una cierta característica dimensional o geométrica, su precisión y repetibilidad deben ser al menos 10 veces mejores que la tolerancia de la característica que se mide, ¿no? Es como comentábamos hace un momento. Entonces, así es como surge el criterio del 10%. Con este criterio vamos a abordar entonces lo siguiente. De este lado tenemos la pieza como tal.
Es una pieza que es una barra que tiene dos barrenos que están distanciados cierta longitud con respecto a una cierta cara, ¿verdad? Y por lo que vemos aquí, a simple vista, haciendo un poco de los conocimientos de ayer, pues creo que no está de forma simétrica, porque si estuviera de forma simétrica, usaríamos el símbolo que parte esto a la mitad y acotaríamos, pues quizás un lado, ¿no? Pero ya el símbolo nos dice que es simétrico. De este lado, pues estrictamente, si nos vamos ahora sí con las características estrictas de un dibujo técnico, pues no podríamos asegurar que esto es simétrico, pero sí nos dice a qué distancia está sobre una cara. Entonces tenemos las medidas lineales y las geométricas de este lado. Entonces tenemos dos barrenos, es una barra que tiene dos barrenos. Estos barrenos están distanciados con respecto a dos de sus caras, ¿no? Por lo menos este barreno está distanciado a una cara lateral y a una base, podemos decir. Y este otro barreno está distanciado con respecto al otro barreno y a una cara. Perfecto. Entonces, siguiendo con este análisis, vamos a empezar a definir nuestro marco de referencia. Siempre vamos a empezar por ahí, ¿no? Ayer lo veíamos, un marco de referencia eran nuestros datums, ¿sí? Entonces, aquí también siempre vamos a entender que los datums van a ser nuestro marco de referencia. Y es necesario ubicarlos o definirlos desde un inicio, porque eso nos va a dar pauta para alinear la pieza en nuestro dispositivo, ¿verdad? Por esa razón es importante siempre empezar con los que llamamos datums. Bien. Entonces, existen tres datums principales. El día de ayer vimos por qué son importantes y por qué los definimos con tres datums. ¿Por qué? Porque aquí quitamos grados de libertad también, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar no solamente a ubicar, sino también a cierto punto fijar la pieza para su control. Entonces tenemos el datum A, que en este caso nos está comentando que está sobre esta cara, podríamos llamarle la base, y pues en este lado tenemos una tolerancia geométrica. Nos está diciendo que esta tolerancia geométrica es de planicidad, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo esta característica es que esta cara tiene que estar con una planicidad de 0.1. ¿Qué significa esta planicidad? Pues que esta superficie base, ¿sí? Vamos a imaginarnos esta superficie base, la vamos a llamar nominal, ¿no? Lo vamos a hacer de ideal. Aquí vemos una línea, perfecto. Pero vamos a separar esta superficie y la vamos a equidistanciar hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces vamos a tener esta superficie base que teníamos inicialmente contenida entre dos superficies, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué distancia están separadas estas dos superficies? 0.1. Si nuestra superficie base está dentro del límite de estas dos superficies, que están separadas 0.1, entonces tenemos nuestra medida, ¿no? Eso que garantiza que la superficie no esté inclinada o que no haya ahora sí, ciertas fallas en la base que impidan que la cara no sea plana con esta tolerancia. Entonces, con esto ya encontramos nuestro primer datum, ¿no? Y nuestro primer datum, como dijimos ayer, eh, elimina 3 grados de libertad. ¿Sí? Perfecto. Ahora, quiero irme primero a explicar estas características y después vamos lo que es la parte gris que vemos aquí y ya después vemos la parte azul. Perfecto. Posteriormente tenemos uno de los lados de la pieza y nos dice que es perpendicular. Hoy hay una tolerancia de perpendicularidad de 0.1 con respecto al datum A, que ya lo identificamos, ¿no? Que está sobre la base. Entonces, lo que nos está diciendo este marco de control, que es este cuadrito, este rectangulito, que hay una tolerancia que nos va a limitar a que esta cara sea perpendicular, ¿no? Sabemos que no todo es ideal, que no todo está a 90 grados, pero lo que nos está diciendo que va a haber una cara que va a estar a 90 grados y es ideal, ¿sí?
Y sobre esta cara vamos a hacer nuevamente dos superficies que van a estar separadas hacia arriba y hacia abajo, en este caso, ¿no? Hacia cada lado, y que van a estar separadas 0.1. Entonces, si nuestra superficie base, siempre vamos a tomar nuestra superficie base, queda contenida entre estas dos superficies, quiere decir que nuestra tolerancia se cumple, ¿no? Y no nos olvidemos que esta tolerancia de orientación está con respecto a una base, ¿no? Nuestra base o nuestro datum es el datum A. Entonces siempre vamos a encontrar estos tipos de tolerancias que son de orientaciones con respecto a un datum. Porque sí tenemos que medir 90 grados, ¿no? En el caso ideal sería 90 grados, pero aquí nos están diciendo que esos planos están separados 0.1, ¿verdad? Y además esta cara, una vez que ya lo validemos, se va a convertir en otro datum. Y va a ser nuestro datum B, ¿sí? Prosiguiendo, tenemos ahora sí esta otra cara. Este otro marco de marco de control que nos está ahora sí controlando esta cara. Y lo que nos está diciendo es que tiene que ser perpendicular también, con una tolerancia de 0.1, pero ahora con respecto al plano A y al plano B. Quiere decir que tiene que estar 90 grados con respecto a esta cara, la cara base, y 90 grados con respecto a la cara del datum B, ¿sí? Igualmente separado 0.1. ¿Qué hacemos? La superficie, tomamos una superficie que va a ser ahora sí nuestra nominal, que va a estar a 90 grados de las dos bases, ¿sí? Va a estar a 90 grados con respecto a la base A o a la cara de la superficie A y 90 grados con respecto a la cara de la superficie B, y esa va a ser nuestra cara a 90 grados, la base. Y ahora aplicamos una tolerancia 0.1. Digamos que equidistanciamos superficies a ambos lados, ¿sí? De un lado y del otro, y la separamos 0.1. Si nuestra cara está contenida dentro de esas dos superficies, entonces nuestra tolerancia cumple. Eso es lo que nos está diciendo este marco de control, o nos está pidiendo controlar en realidad estos marcos de control, nuestras tolerancias geométricas, para esta pieza. Nosotros, ¿cómo lo interpretamos? Permítame aquí, no sé por qué se... A ver. Ahí está. Perfecto. Una disculpa, aquí no se podía ver, ya lo corregimos. Entonces, de este lado tenemos la pieza, y ahora, ¿cómo nosotros lo traducimos al dispositivo de control? ¿Cómo estas características o estos marcos de control lo trasladamos a un dispositivo de control? Aplicando el criterio del 10%. Para estos casos, ¿cómo lo aplicamos? Pues prácticamente lo dividimos entre 10. Entonces, si nuestra tolerancia es 0.1, la tolerancia en nuestro dispositivo va a ser también de planitud o planicidad, pero va a ser ahora de 0.01. Y esa es la tolerancia que vamos a medir en la superficie de la cara que va a hacer contacto con esta pieza en nuestro dispositivo, ¿verdad? Igual para la característica de perpendicularidad, ¿cómo aplicamos el criterio del 10%? Si nos dice que hay una tolerancia de perpendicularidad de 0.1 con respecto a, para el dispositivo va a ser de 0.01 también, ¿sí? Básicamente estamos aplicando el criterio del 10%. Aquí, en estas características, es fácil verlo. Igual aquí, que también es perpendicularidad, pero con respecto al datum A y el B, pues también le volvemos a aplicar el mismo criterio y va a ser 0.1, ¿verdad? Entonces, quiero compartirles
un poquito antes de avanzar, este sería nuestro dispositivo, tomado también del ejemplo como lo comentábamos, ASME 14.43. Este sería el dispositivo de control. Como vimos aquí, es más que nada los datums. Y lo que estamos viendo aquí es que aquí tenemos las tolerancias trasladadas al dispositivo, como vemos aquí, aplicando el criterio del 10% para perpendicularidad, para planicidad, ¿sí? Y ustedes dirían, pues, ¿puede pasar con lo mismo con las de posición? No, con las de posición hay que hacer algo adicional. Con estas es muy simple verlo, porque son caras, ¿sí? Y son de orientación, pero con las de posición hay que hacer algo adicional, ¿sí? Entonces, no olvidemos que este es el dispositivo como tal que va a controlar la pieza. Y por eso, en las caras donde se va a hacer contacto con la pieza, las que hemos definido como datums, aplicamos el criterio del 10%, ¿sí? Y por eso es que ahora la tolerancia de perpendicularidad de esta pieza ya no es de 0.1, sino de 0.01. En la de planicidad ya no es de 0.1, sino de 0.01. Pero este es en el dispositivo. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos es que si nosotros vamos a liberar este dispositivo para el control, entonces lo que va a pasar es que al momento de medir, o incluso al momento de certificar, porque en la industria tenemos que tener evidencia de que estamos haciendo las cosas bien, tenemos que llevarla a certificar ante una entidad, ¿no? En este caso puede ser la EMA. Entonces, al momento de que ellos puedan medir la superficie, efectivamente la desviación que existe con respecto al datum A, que va a ser nuestra cara plana, tiene que ser de 0.01. Si no es de 0.01, entonces no se certifica. Por esa razón, el criterio del 10% nos dice o nos recomienda que tenemos que tener una precisión 10 veces más que la que la tolerancia que la pieza que estamos midiendo. Ahí es cuando, pues ahora sí se cumple ese criterio, ¿no? Básicamente. Perfecto. No sé si existe dudas hasta aquí, más que nada para poder continuar con este tipo de análisis. Coménteme por favor en el chat si se entiende o si existe alguna duda, por favor. Perfecto. Bien. Entonces, hasta este momento, pues ya vimos cómo trasladar este tipo de características a un dispositivo de control. Ahora, ¿qué pasa con las tolerancias de posición? Aquí vemos, aquí lo enmarcamos un poco más grande. Aquí tenemos un marco de control donde hay una tolerancia y pues nuestra tolerancia dimensional. Entonces, para poder abordar esto, lo que nos recomienda la norma es encontrar un límite interior, ¿no? Como un límite interior. Y esto, como les comentaba, va a depender mucho de las dos tipos, de las dos tolerancias. Lo que una no puede, la otra lo ofrece. Entonces, trabajar y entender las dos nos va a ayudar mucho a poder definir bien qué características podemos, ahora sí, priorizar sobre otras, ¿no? Eh, y para poder, ahora sí, trasladar esta tolerancia al fixture, al checking fixture, al gauge, vamos a tener que actuar de la siguiente forma. Primero, identificar lo que nos está diciendo el marco de control. El marco de control nos está diciendo que va a haber una tolerancia de posición. En este caso, quiere decir que la posición de este barreno está en el centro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a evaluar es la posición del centro del barreno, ¿sí? Como ayer vimos, la tolerancia geométrica que nos dice, con este símbolo que vemos que es máxima condición de material, nos está diciendo que va a haber una tolerancia adicional. Eso es lo que básicamente nos está diciendo este símbolo, ¿no? Pero la tolerancia 0.2, al ser un diámetro, lo que nos está marcando es que esta posición del barreno va a estar contenida dentro de un círculo un poco más pequeño, producto de las desviaciones que puede tener a los lados, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ¿qué tanto? 0.2, ahí básicamente, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, que es las diferentes posiciones contenidas dentro de un círculo pequeñito, ¿no?, de tolerancia 0.2, la tolerancia de posición, aquí nos está comentando o nos está describiendo que, por un lado,
vamos a tener que tomar una medida a máxima condición de material, porque esta condición se va a dar cuando la pieza tenga esta condición, ¿no? Máxima condición de material. No nos olvidemos que este es un barreno, ¿sí? Este específicamente es para el caso de los barrenos. Para el caso de los barrenos, ¿cuándo hay más material? ¿Cuándo hay máxima condición de material? Cuando el barreno es pequeño, ¿verdad? Entonces, en el caso de que el del barreno, hay más material cuando el diámetro es menor. Aquí tenemos la medida nominal del diámetro. 12 milímetros más 0.2 menos 0, ¿no? O una tolerancia unilateral. Si no me equivoco, esta es unilateral. Perfecto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la medida nominal más la tolerancia dimensional. Con esto tenemos el dato de, pues, a menor diámetro voy a cumplir esta condición. A menor diámetro, ¿cuál sería el menor diámetro? 12 milímetros. Perfecto. Entonces, mi medida va a ser 12 milímetros. Ya encontré mi condición a máxima condición de material. ¿Sí? ¿Qué prosigue? Ahora identificar la tolerancia geométrica. En este caso es 0.2. Posteriormente, ¿qué hacemos? En el caso del barreno, pues restamos la tolerancia geométrica a la tolerancia dimensional, pero máxima condición de material. Nos da 11.8. ¿Esto qué nos dice? Que el tamaño de nuestro simulador o del elemento ficticio, porque al final de cuentas no nos olvidemos que esto es prácticamente para validar, ¿no? Nuestra condición, digamos, va a ser de 11.8. Esa va a ser nuestra medida, ¿sí? En el fixture. Bien, hasta ahí. Tenemos nuestra medida, ahora sí, trasladada al fixture. ¿Qué prosigue? Bueno, a encontrar las tolerancias, entonces. Ahora nos toca encontrar las tolerancias. Para encontrar la tolerancia geométrica, en este caso teniendo ahora sí, como comentamos, un criterio no tan estricto, entonces tenemos que la tolerancia de posición, la tolerancia geométrica, la podemos encontrar como aplicándole también el 10%. Si tenemos 0.2 de tolerancia para el barreno de la pieza, en el caso del barreno el barreno o el, perdón, en el caso, permítame, del pin que vemos aquí, porque el barreno aquí para nuestro fixture va a ser un pin. En el caso del pin ya no va a ser 0.2 la tolerancia, sino va a ser 0.02. ¿Sí? Este es básicamente el análisis para la tolerancia geométrica. ¿Sí? ¿Cómo trasladamos un barreno a un pin? En este caso, el pin va a estar dentro del gauge. Y la tolerancia geométrica, a la tolerancia geométrica, después de hacer el análisis que vimos, para encontrar la tolerancia geométrica, se aplica 0.02, el criterio del 10%. Bien, ahora ya encontramos la tolerancia geométrica y nos faltan las tolerancias dimensionales. ¿Cómo encontramos esas tolerancias dimensionales? ¿No? Como, por ejemplo, si tenemos la medida nominal en el pin del fixture, también tenemos que tener ciertas tolerancias, ¿no? Pues las encontramos de la tolerancia dimensional. Aquí vemos que el tamaño de la tolerancia o la característica de la parte dimensional es de 0.2, ¿verdad? Porque tenemos de 0 a 0.2. Entonces la tolerancia dimensional total es de 0.2. Podemos decir esto. Aplicando el criterio, va a ser entonces también del 10%, nos va a quedar de 0.02. No nos olvidemos que ahora estamos trabajando en el área dimensional. Coincidentemente, son iguales. En este caso, en particular, la tolerancia geométrica y la tolerancia dimensional. Pero anteriormente trabajamos la parte geométrica, como vimos, y después trabajamos la parte dimensional. Trabajamos la parte dimensional para encontrar las tolerancias, las máximos y mínimos que vamos a tener, pero en el pin, en el pin ahora, en el gauge. Entonces, nuevamente, para encontrar el tamaño de las tolerancias dimensionales, aplicamos el criterio a través del 10%, 0.2, ¿sí? Y
Por lo tanto, nos va a dar que la medida dimensional, en este caso va a depender mucho del criterio que utilicemos. Como les comentaba, esto ya va a depender mucho del criterio. En este caso tenemos 0.8 más menos 0.1. ¿Por qué más menos 0.1? Porque si nosotros sumamos 0.01 hacia abajo y 0.01 hacia arriba, el total nos va a dar, la tolerancia dimensional total, nos va a dar 0.02, que es la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, quizás aquí queremos que se quede un poco más abierto y pues lo hacemos una tolerancia simétrica, ¿sí? Entonces, básicamente, así es el análisis que hacemos para encontrar la tolerancia de posición y trasladar un barreno, específicamente un barreno, a un gauge, donde en el gauge es un perno, ¿sí? Entonces, trasladando esto aquí, tenemos que a la tolerancia ahora del perno, que va a simular ahora sí, nuestro control, va a ser de 11.8, medida nominal. Lo hallamos con este primer análisis, que nos recomienda la norma. Después, para encontrar la tolerancia geométrica, lo hicimos con la tolerancia geométrica, aplicando el criterio del 10%, ¿no? Con un criterio no tan estricto. Y para encontrar la tolerancia dimensional, lo hicimos con la tolerancia dimensional, enfocándonos de lleno en la tolerancia dimensional, ¿sí? Entonces, así encontramos las partes de las tolerancias que trasladamos al gauge. Finalmente, tenemos el gauge aquí, que es el elemento que va a controlar esta pieza. Básicamente, van a ser dos pernos que van a tener una medida, una medida de 11.8 más o menos 0.01, y esto va a repercutir en el tamaño del perno, y una tolerancia de posición de 0.02, ¿sí? Esto va a repercutir en la ubicación del perno como tal. Entonces, en conjunto, nos va a permitir tener, ahora sí, una región sobre la cual nos va a dar margen para poder desplazar el perno. Si nos pasamos de ese margen, obviamente el perno ya no va a caber en la pieza, ¿no? Entonces, por esa razón, el criterio es en este caso aplicamos un criterio del 10%, que es poder, ahora sí, garantizar que incluso 10 veces la apreciación del dispositivo que controla. Esto sumando a las demás características, ya aplicándole el criterio del 10%, ya nos da las características críticas que hay que controlar en el gauge. Posteriormente, si nosotros queremos validar este dispositivo, pues lo que tenemos que hacer es controlarlo ahora sí, con una herramienta que nos permita medir este nivel de precisión, ¿no? En este caso 0.01. Y si lo queremos certificar o acreditar, lo tenemos que ahora sí llevar a un laboratorio especializado para que ahora sí con la medición nos puedan certificar que efectivamente las caras o las características que vemos en el gauge cumplen. Si estas características cumplen, entonces cuando tomemos la medida de la pieza y la pieza pasa, va a cumplir. Entonces, básicamente, así es el proceso del diseño de un dispositivo de control y cómo es un poco el análisis que se hace para trasladar estas características que tenemos en la pieza a los dispositivos de control. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Permítame saber si tienen alguna duda, por favor, en los chats. Perfecto, todo bien. Ok, perfecto. Bien, entonces, entendiendo esto, creo que ya tenemos ahora sí una base para poder encarar un proyecto de este tipo y podemos ahora sí tener algún ejercicio. Este ejercicio pues lo vamos a hacer juntos, y más que nada por el tiempo. Imagínense que tenemos esta pieza ahora, siguen siendo barrenos, ¿sí? Y un poquito compartirles los procesos de manufactura, ¿no? Quizás hay veces nos encontramos con piezas un poco más ideales. En este caso, bueno, compartir un poquito de
de un caso quizás un poco real. Lo tomamos como también como modelo de la norma, un poquito tropicalizado para poder evidenciar un proceso de manufactura o algunas formas de acotaciones que vimos ayer, ¿no? Entonces, de este lado tenemos la pieza, podemos apreciar la pieza, y de este otro lado tenemos el dibujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Bueno, podemos ver que aquí hay una línea de simetría, tenemos las líneas de los centros, ¿no? Y las cotas, principalmente. Tenemos que de un lado tenemos las tolerancias, bueno, en las proyecciones, principalmente la proyección de un lado y la proyección frontal, podemos decirlo. Lateral y frontal. ¿Qué más podemos ver aquí? Las cotas, las dimensiones. ¿Sí? Perfecto. Aquí, ¿qué otras cuestiones podemos ver? Antes de nada, si vamos a acotar aquí, si vamos a acotar con 2 decimales, lo más recomendable es tener todas nuestras cotas a 2 decimales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le vamos a hacer caso a nuestro cajetín, como vimos la sesión pasada, entonces la regla se cumple para todos. Pero también, esa sería una buena práctica. Pero también podemos acotar a una decimal si la tolerancia tampoco es crítica, ¿no? Entonces, lo más recomendable siempre para no evitarnos, ahora sí, conflictos innecesarios, es tener a 2 decimales. Como en este caso, ponemos en evidencia eso que no está para poder comentarlo, ¿no? Bien, ¿qué otra característica podemos ver aquí? Bueno, las dimensiones sí están todas acotadas. Por este lado tenemos el diámetro general, como vemos. Después tenemos que hay una ranura, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos el diámetro interno y la separación de los barrenos que están en la periferia, ¿no? A una cierta distancia que es de 35. Son 5, entonces podemos decir que sí, están todas las mediciones, por lo menos las que vamos a necesitar. Y por otro lado tenemos el espesor, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Identificar. Identificar nuestro marco de referencia si vamos a hacer un dispositivo de control, ¿no? En este caso, ¿cuáles van a ser? Ya vimos nuestros datums. ¿Y qué datums tenemos aquí? Tenemos el A, el B y el C. Vámonos entonces a hacer este análisis. Por un lado, tenemos que el datum A va a estar en una de las bases de la pieza. Y igual forma va a ser una tolerancia de 0.1, ¿sí? Una tolerancia de planitud de 0.1. Después nos vamos al datum B. Nos dicen que es el barreno central y esta es perpendicular, tiene una medida máxima y una medida mínima y es perpendicular a 0.1, con una tolerancia de 0.1 a máxima condición de material con respecto al datum A. Y posteriormente nos vamos con el datum C. Lo que nos dice el datum C es que hay una ranura, ¿sí? Que está separada 8.2 en su mínima y 8.5 en su máxima, y a su vez hay una tolerancia de posición que está a máxima condición de material con una tolerancia de 0.2, ¿sí? ¿Qué podemos interpretar de aquí? Pues que la medida esta de posición eh, nos está diciendo que hay un plano, que es básicamente una separación. Aquí no hay distancia, no hay diámetro, porque como vimos en el anterior ejemplo, hay un diámetro separado, ¿verdad? Que nos dice que la posición puede moverse hacia los lados y hacia arriba, hacia abajo. Y por eso es que podemos poner que se mueve en un radio, o en un diámetro, perdón, respecto a la posición del barreno. En este caso no, en este caso está delimitado a una cierta dirección. Por eso es que no hay un símbolo de diámetro, ¿no? Entonces, habiendo entendido esto, ya tenemos los datums. Después, una vez de tener los datums y de ubicar la pieza, ahora sí vamos a tener las características de control. En este caso vamos a controlar los barrenos. ¿Y qué nos dice? Que tienen una distancia, una dimensión, una tolerancia dimensional de 7.7 y 7.8. Y además tenemos una tolerancia geométrica de posición, que también está máxima condición de material, que esta sí es la que nos modifica, máxima condición de material, con una tolerancia de 0.2.
Entonces, con todo esto ya podemos empezar a encarar un check-in fixture, ¿no? Aquí, un check-in fixture, un gauge. Iría aquí. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, así, de este lado tenemos lo que teníamos anteriormente, la pieza, las características de la pieza, y de este otro lado hemos trasladado, como hicimos en el ejemplo anterior, las tolerancias al gauges. ¿Y cómo se va a ver? En 3D, que normalmente nuestra visión es en 3D, se vería así. Haciendo un poquito ahora sí, de mención de algunos componentes, pues generalmente lo podríamos poner con ciertas aberturas para poder manipularlo, unos apoyadores, ¿no? Unas patas de goma, para poder tener un ensamble, como decíamos, diseño para el ensamble. Aquí podremos, todos estos pines de turquesa los podemos poner como, como pines que van empotrados, cuidando la posición. El pin central también, y esta runa también, ahora sí, fijada a la base con unos pernos y unos tornillos, ¿no? Entonces, básicamente así es como nosotros pudiéramos también obtener el dispositivo. Ese es el resultado. Pero ahora, ¿cómo controlamos con este dispositivo la pieza que mencionábamos? Entonces, nuevamente hacemos un análisis. De este lado, aquí, bueno, por un lado, tenemos que el datum A es de planitud y tiene una tolerancia de 0.1. Es un lado de la pieza, entonces lo vamos a trasladar al fixture. ¿Cómo lo trasladamos? Pues aplicando el criterio del 10%. En este caso va a ser una planitud de 0.01, como vamos aquí. Y también va a ser nuestro datum A. Después, vamos con el datum B. El datum B es el barreno central. Entonces aquí lo que nos dice que el barreno tiene una distancia de 12.1 y 12.5, ¿verdad? Aplicando nuestro análisis, ¿qué nos está diciendo? A máxima condición de material, como vemos aquí, vamos a tomar la medida que nos da, como es un barreno, ¿cuándo hay más material en el barreno? Pues cuando el diámetro es pequeño. ¿Y cuándo es pequeño? Cuando tenemos la mínima dimensión. Haciendo énfasis en que esto es para barreno. Para el caso de ahora sí de pines, sería otro caso. Pero vamos a centrarnos ahorita en la parte del barreno. Entonces, tomamos la medida mínima para asegurar que haya más material, ¿no? Nos quedamos con esta medida mínima. A esta medida mínima le restamos la medida de la tolerancia geométrica, como vimos. Entonces, nos queda la medida nominal, 12.00. ¿Sí? Si a 12.1 le restamos 0.1, nos queda 12. Con eso encontramos nuestra medida nominal. Ahora bien, vamos a encontrar la medida de la tolerancia geométrica, trasladarla al gauge. Aplicamos el criterio del 10%, como hicimos en el ejemplo pasado. Entonces, si es 0.1, ahora va a ser 0.01, ¿verdad? Nuevamente, ¿qué hace falta? A encontrar los límites máximos y mínimos, pero la tolerancia dimensional. Aquí vemos que al dividir 12.5 y 12.1 nos queda 0.4, ¿verdad? Aplicando el criterio del 10% a esa diferencia, nos va a quedar 0.04. Que si le sumamos a nuestra medida nominal, nos va a quedar 12.04, ¿verdad? Y así, aquí está nuestra medida trasladada, nuestra medida y las tolerancias trasladadas al gauges. Finalmente tenemos la tolerancia, vamos a fijarnos en nuestro datum C. Tenemos 12.2 y 8.5 como tolerancia dimensional, máximos y mínimos. Y nuestra tolerancia geométrica también es de posición, de 0.12 a máxima condición de material. Este va a ser nuestro datum C. ¿Cómo lo trasladamos al fixture? Al check-in fixture. Bien. Nuevamente, ¿es un barreno? Sí, es un barreno, es una ranura. Entonces, ¿cuándo hay máxima condición de material? No nos olvidemos de esta condición que nos pide. Cuando la ranura es más pequeña, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la medida pequeña. ¿Sí? Igual que un barreno, nos quedamos con la medida mínima. Con eso garantizamos esta condición, la máxima condición de material, en el caso del barreno. Bien,
Con esto nos queda hacer la resta. 0.2 a 8.2 nos va a dar 8. Y ya tenemos nuestra medida nominal. ¿Sí? Aplicamos ahora el criterio a la tolerancia geométrica. Entonces, aplicando el criterio va a ser 0.02, ¿verdad? 0.2 dividido 10, entonces nos va a dar 0.02, tal cual. ¿Cómo encontramos la medida máxima y mínima en el gauge? O los límites de la tolerancia dimensional. Pues vemos que aquí 8.5 menos 8.2 nos da 0.3, ¿verdad? Esta medida es nuestra tolerancia dimensional. A esta tolerancia dimensional le aplicamos el criterio de 10%. Entonces, si es 0.3, aplicando el criterio de 10% nos va a dar 0.03. Entonces, nuestra medida va a ser de 8 a 8.03. Y con eso ya tenemos el máximo y el mínimo de la tolerancia, ¿verdad? Con eso ya tenemos nuestro marco de referencia y ahora lo que nos resta es hacer el control. ¿Sí? Vamos a hacer el control de la posición de los barrenos. Para esto, nuevamente nos fijamos, son barrenos. Cuando hay máxima condición de material, como vemos aquí, vamos a tomar la medida mínima, en este caso 7.7, le restamos 0.2, nos queda 7.5. Ahora bien, vamos a hallar la tolerancia geométrica. Esta tolerancia geométrica le tendríamos que restar, le tendríamos que aplicar el criterio del 10%. Pero aquí pasa algo curioso. Nos va a dar 0. ¿Por qué nos va a dar 0? Porque hay veces, dependiendo del proceso, vamos a absorber en la tolerancia dimensional la tolerancia geométrica, ¿sí? Vamos a abrir un poquito la tolerancia o el tamaño donde puede moverse el... No nos olvidemos que con la tolerancia dimensional controlamos tamaño, con la tolerancia geométrica controlamos ahora sí la posición o la orientación, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es absorbemos la tolerancia para poder modificar un poco más el tamaño. Y eso es, como les comentaba, depende un poco del criterio, ¿no? Del criterio que vamos a emplear. Pero básicamente, ¿cómo lo vemos esto? Aquí pudiéramos aplicar el criterio del 10%, sería 0.02. Y para poder encontrar el máximo o el mínimo en la tolerancia dimensional, pues aquí vemos que hay 7.7. La resta entre 7.8 y 7.7 nos va a dar 0.1, ¿verdad? Entonces, para poder aplicarle o trasladar esta tolerancia al gauge, tenemos que aplicarle el criterio de 10% también y nos tendría que dar 0.01. Pero aquí nos da, aquí no vemos que sea 51. 0.01 más 0.5 nos tendría que dar 0.51. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay 0.02 más? Porque justamente lo que hicimos fue absorber la tolerancia geométrica de 0.2 para la tolerancia dimensional. Si es 0.1 que nos daba la tolerancia total de la pieza, más 0.2 de la tolerancia geométrica, el total nos da 0.3. Si nosotros absorbemos esa tolerancia en el gauge y lo llevamos a dimensional, entonces tenemos 0.3. Aplicando el criterio del por ciento nos queda 0.03. Y es así como tenemos aquí el resultado de 0.5 y 0.7, 0.53, perdón. 0.5, 7.50 mínima y 7.53, perdón. Con una tolerancia geométrica de 0. Una tolerancia estricta, un poco más estricta, pero para poder trasladar la medida al tamaño, más que nada. Entonces, básicamente, así es como nosotros trasladamos las tolerancias y vamos viendo a través de un marco de referencia y las características, cómo evaluarlas de la mejor manera, cómo disponerlas y cómo ahora sí orientarlas para poder llegar a un dispositivo que nos permita controlar, ¿no? No sé si hasta aquí existe alguna duda, algún comentario. ¿Todo está claro? Si existe algún comentario, alguna duda, ahora sí, prácticamente este sería el análisis. Pues con esto último, pues prácticamente damos como por finalizado
ahora sí esta parte del seminario. La verdad, espero que haberles podido compartir un poco de nuestra experiencia, de la forma en cómo abordamos este tipo de proyectos. La idea es seguir compartiendo más conocimiento y más experiencia para poder ahora sí encontrar y seguir aprendiendo también. Si en tal caso nosotros podemos mejorar en algo, estoy seguro que no va a ser ahora sí el último, ni el primero ni el último, el último seminario. Sin embargo, pues con cada uno iremos mejorando para poder ahora sí compartir y entender de mejor manera pues todos los proyectos que vamos abordando, ¿no? No sé si alguien quisiera aportar algo más para cederle el micrófono aquí a mi compañero Isaac. Antes, no. Bueno, entonces cedo Bueno, muchísimas gracias, la solo verdad. una Cualquier duda. duda, cualquier comentario, pueden, a ver, permítame. Ahí está. No sé, Sí, solo una duda. sí. ¿Estas normas se aplican solo a automotriz o también aplican a aviación? Esta es en Ah, específica la 14.43. la 14.43, la 14.43 está específica, hace la orientación a dispositivos de control y pueden ser cualquier tipo de dispositivo de control. Como comentaba en una parte, hay criterios y el criterio va a depender del proceso. Digamos, la norma como tal son lineamientos, no es algo estricto que utilizamos en automotriz. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado dispositivos de control para unos a la vez, para un cliente aeronáutico, y usamos de base las media 14.43. Ya dependiendo del proceso, por ejemplo, eso es algo muy importante, que bueno que nos comentas, Génesis. Las normas nada más son un lineamiento que nos permiten ahora sí una orientación para poder abordar este tipo de proyectos, ¿no? Pero gran parte va a depender, o sea, si aprendes la norma ASME 14.43, las bases, créeme que tienes una buena base para poder ahora sí encaminar un proyecto, ya sea para el sector automotriz, el sector aeronáutico. ¿Por qué? Porque pues más que nada están pensadas estas normas para dispositivos de control y estas se aplican a procesos, ¿no? Procesos de producción. Entonces, en la industria automotriz se hacen inyección de plástico, se hacen cortes y dobleces, se hacen estampados. Entonces, son varios procesos que intervienen en la industria y para la industria aeronáutica también son procesos. Entonces, decir que la norma ASME 14.43 está específicamente orientado al al sector automotriz sería muy erróneo, porque más que nada, como te comento, son lineamientos que nos permiten una base. Ahora va a depender del proceso en específico, de la industria, para poder ahora sí abordar eh, cuáles van a ser los criterios. Como comentaba en este último ejemplo también, no absorbimos la tolerancia geométrica para poder ahora sí tener quizás un mayor rango, ¿no? Para poder liberar una pieza. Y eso lo va a depender de los ingenieros de proceso, ingenieros de producción o incluso los ingenieros de calidad, justamente para poder validar que la pieza se siga produciendo, ¿no? Y evitar los rechazos del cliente, ¿no? Entonces, más que nada va pensado a eso, a los procesos y a validar la parte de las piezas dentro de esos procesos. De acuerdo, muchas gracias. Y No. otra duda, en algún punto por el desgaste ya no va a cumplir esta regla del 10% y ya puede que la tolerancia en esta pieza sea mayor. ¿Esto cómo lo controlan? Se hace un mantenimiento. Se hace un mantenimiento, digamos, los dispositivos de control siempre, así como un elemento, una herramienta de medición se tiene que seguir calibrando, los dispositivos, sí, nosotros cuando diseñamos, o cualquier otra empresa que diseñe dispositivos, lo diseña con una finalidad que sea robusto y que perdure en el tiempo, ¿no? Pero como comentas, generalmente los dispositivos que están al final de línea para liberación de piezas, pues por el uso se les desgasta ciertas partes o incluso se rompen. Entonces se les tiene que hacer un mantenimiento durante la vida útil. Y nuevamente se le Muchas, valida para poder ahora sí seguir usándolo. muy bien, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por sus comentarios.
No sé si alguien más tenga alguna otra duda. ¿No? Entonces, cedo la palabra aquí a mi compañero Isaac. Una vez más, muchísimas gracias. Cualquier duda, observación, pues ahora sí, nuestro correo, el canal de comunicación está abierto. Y pues les agradezco bastante en este primer seminario su atención, su participación. Muchísimas gracias.